Sí, particularmente, digamos, este trabajo pretendió, ¿cierto? Y de hecho están los productos de ello, implementar el método del caso en el aula INACAP, con nuestra realidad. Yo estuve el año pasado en México en una inmersión total en el TEC de Monterrey, en el Centro Internacional de Casos, ¿cierto? Y bueno, me correspondió, ¿cierto?, ver ahí in situ cómo se implementaban los casos, ¿ya? Pero con bastante más material didáctico, ¿ya? Con una visión como mucho más global, que hasta en la arquitectura de las salas, ¿cierto?, del TEC, estaba la esencia, ¿cierto?, de la implementación y de la forma de enseñanza-aprendizaje a través de casos. Nosotros no contamos con ello, ¿cierto?, pero por decir, les cuento, las mesas estaban ¿cómo se llaman estos aparatos? Es cierto, con data, ¿cierto? Pero data con 4 data, de tal manera que podrían haber 4 grupos de alumnos contrastando, ¿cierto?, soluciones en 4 paredes distintas de la sala. ¿Ya? Las pizarras estaban alrededor de toda la sala y las sillas, ellos le llamaban los carritos chocones o algo así, tenían ruedas y tenían colores, ¿ya? Y para uno visualmente, ¿cierto?, era mucho más fácil hacer grupos y ponerlos a hacer cosas más distintas por grupo. Entonces había una arquitectura, un diseño como muy hecho para esta enseñanza-aprendizaje, pero nosotros tratábamos de adaptarlo, digamos, a nuestra realidad. Y por lo tanto, ¿cierto? Y por otro lado, nosotros tenemos que en la asignatura, ¿cierto?, uno de los principales métodos propuestos ahí en las actividades que se nos propone en cada asignatura es implementación de casos. Y con Miguel nos dimos cuenta que no sabemos cómo implementar los casos, cómo evaluamos, ¿ya? De repente tenemos 30, 40 chiquillos en la sala, ¿cierto? Implementamos un caso, se terminó el caso, todos expusieron, ¿cierto? Y nos vamos a la sala al lado y después se nos olvida qué nota le pongo, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Te fijas? Entonces, hay una serie de cosas, digamos, en que este estudio, digamos, trató de resolver. Y por eso que ahí dice en el segundo párrafo, ¿cierto?, algunos materiales de apoyo que diseñamos como producto y, y lo hicimos, tal como dice nuestro colega Miguel, para 2 asignaturas. ¿Continúa tú? Si me quieres, sí. Bueno, sigo. Bueno, el método de casos, ¿ya? A mí me seduce mucho este método porque es un método en que en realidad he visto que se genera algo que es bien difícil con los chiquillos que nosotros tenemos en la sala, pues. ¿Ya? Se genera una pasión por el conocimiento, se genera compromiso, se genera motivación, ¿ya? Y por ahí más adelante les vamos a mostrar una serie de fotografías. No quisimos traer video porque en poner el video, sacar el video, tenemos mucho material visual por si alguien se interesa para después, ¿ya? Pero sacamos algunas fotos para mostrárselas. ¿Ya? El método del caso, así en términos simples, permite que el alumno construya su conocimiento a partir de un caso, ¿cierto?, que le propone una situación muy real. Que le permite también formar juicio, fundamentar, argumentar, analizar, contrastar, discutir, ¿ya? Cuestiones que todos buscamos cuando nos apasiona esto de la enseñanza. Y se dan 3 instancias, digamos, en términos de conocimiento. No solamente la parte conceptual, sino que la habilidad también analítica y actitudinal. Podemos lograr esas 3 instancias a través de un caso. ¿Por qué? Porque los casos, ¿cierto?, tienen... la mayoría de nosotros tal vez estudió con casos, o en los magísteres, ¿cierto?, se estila estudiar con casos. Los casos que yo les estoy hablando, ¿cierto?, que son de la línea del SIC de Monterrey, tienen notas de enseñanza que van guiando al docente, ¿cierto?, respecto de lo que hay que lograr. Hay preguntas que están ahí resueltas por el autor del caso, ¿ya? Entonces son como muy completos y muy didácticos, ¿ya? Son muy fáciles para implementar. A diferencia, por ejemplo, de Harvard, que adolecen, digamos, de esta complejidad de notas de enseñanza. Afortunadamente nosotros en INACAP ya hoy día es una realidad, existe el Centro de Casos INACAP, el CCI, ya hay un libro con una publicación de 9 casos desarrollados por 9 docentes de distintas
sedes a lo largo del país, y ya a fin de año sale el segundo libro, por lo tanto ya tenemos una pequeña base, ¿ya? Y tenemos un convenio que se está firmando ahora con el SIC de Monterrey para que los docentes puedan acceder a esa base de casos, ¿ya? Bien, porque hasta ahora, digamos, lo que nosotros hacíamos era prácticamente de lo que uno tenía, ¿cierto? De algún caso que le habían pasado, que se conseguía, que bajaba de internet, que tenía un amigo. Esos eran los casos que usábamos. Ahora eso va a ser bastante más formal, ¿cierto? Más sistemático y apoyado con estas notas de enseñanza que ayudan mucho al docente a implementar el caso. ¿Ya? Bien. Acá está un poco la experiencia. Básicamente lo que tenemos que tener claro es que obviamente nosotros estamos haciendo una presentación de los resultados, que detrás de todo esto hay toda una metodología de implementación y de cómo se estructura un caso. Porque generalmente nosotros cuando trabajamos con casos, trabajamos quizás con algún artículo de algún periódico, de alguna recopilación de un conjunto de antecedentes y aplicamos el caso. Pero el caso exige, dentro de su estructura, generar, como mencionaba recién Gloria, un aspecto importante de ciertas preguntas, ¿sí? Para que el alumno pueda analizar y pueda aplicar sus conocimientos toda vez de que eso genera de alguna proceso de aprendizaje. Porque finalmente lo que nosotros estamos buscando acá, el método, la finalidad es la reflexión del alumno, la aplicación de contenidos, que es la esencia misma, en definitiva, de lo que nosotros tenemos que lograr con los alumnos. Por lo tanto, la dinámica que establece, la primera dinámica es que el alumno de alguna otra forma traiga o de alguna forma leído el caso, ¿sí? O de alguna forma, si es que el caso es suficientemente acotado para poder trabajarlo en clase, se trabaja en clase. Esa es la primera instancia, ¿sí? El caso tiene que estar construido con aquellas preguntas que se llaman preguntas detonantes, es decir, que me genere la reflexión a la problemática. Y estamos hablando de casos reales, no son cosas improvisadas ni una cosa circunstancial. Podría ocurrir, pero generalmente son casos reales. Entonces, en esa primera instancia, el profesor guía un poco cómo se va a estructurar este proceso del desarrollo de la problemática y cómo se va a trabajar en diferentes instancias. Entonces, la primera instancia es la contextualización del problema y a partir de aquello, la profesora va considerando y va preguntando al grupo curso cuáles son los elementos dinámicos de relevancia que ustedes leyeron en el caso, que pueden ser, de alguna otra forma, responder a esta pregunta detonante. Entonces, los alumnos comienzan desde el principio de la clase a participar. Por consecuencia, no solamente participar, sino también en un rol importante en las competencias transversales que muchas veces nos encontramos con nuestros alumnos, que a veces suele ocurrir la falta o la carencia a veces en la comprensión lectora. Y aquí tiene que haber comprensión lectora. Tengo que entender el problema, pero también sacar los elementos relevantes del problema que me va a resolver la problemática final. En este caso, emprendimiento o finanzas. Entonces, la primera dinámica, construyamos en conjunto la dinámica, ¿sí? Construyamos nosotros en conjunto. Y ahí el profesor, cuando ve a alguno que es más callado, pregúntale, bueno, ¿usted qué opinión tiene? ¿Qué nos podría sugerir? Entonces, obligamos a participar al alumno y a ser reflexivo, ¿sí? Luego que tenemos todo eso, y que ustedes lo pueden ver en la fotografía de la derecha, ¿sí? En esa fotografía, no tenemos puntero, ¿no? Sí. Pero el puntero láser, ¿no tiene? ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? No, espérate, déjame volver para atrás. Ahí estamos. ¿Este será el láser? Bueno, da lo mismo. En la fotografía de la derecha vemos una alumna, eso los tenemos los videos, por lo tanto son bastante interesantes. ¿Cómo hace su cuestionamiento? Todos los alumnos que ustedes ven de ahí, todos de alguna forma participaron dando opinión en alguna de las instancias. Por lo tanto, aquí el método está centrado en el alumno, ¿sí? Entonces, van recopilando esa información, etcétera. Luego que la información la tenemos levantada en la pizarra, porque es importante esto, súper importante utilizar el recurso de la pizarra. De hecho, una de las cosas que exige el método, utilizar la instancia de la pizarra para poder ir recopilando la información o la antecedente. Luego de aquello, viene la segunda instancia. Juntemos estos grupos de trabajo, que no sean más de 4 o 5, para poder estimular la discusión entre ellos. Entonces, ellos tienen que dar respuesta a esta pregunta detonante, ¿sí? ¿Cómo debiésemos asumir esta problemática de acuerdo a la información que recopilamos entre todos? Fíjense, todos propusimos información y luego, perdón, ¿es necesario ocupar esto, no? ¿No? Ya, ok, ya. Con el no del experto estamos. Entonces, a partir de aquello, lo relevante en esta instancia es que esa participación de estos alumnos empieza
discutamos, o sea, la participación previa, esta discusión que todos propusimos ideas, después todo el grupo empieza, mira, ¿sabes qué? Esto que se dijo aquí, que se dijo allá, empiezo a reflexionar y tengo que sacar una conclusión del grupo. ¿De acuerdo? ¿Cómo concluye el grupo? ¿Cómo concluimos nosotros como grupo cuál debiese ser la acción que debiese tener esta empresa? ¿Sí? O de acuerdo a la problemática planteada. Después que se genera esa discusión particular de los alumnos, viene la siguiente instancia. Bien, proponga ahora la propuesta de discusión, pero siempre es importante una cosa. Como vemos aquí a Gloria, que es la experta, en la fotografía de abajo a la derecha, podemos ver ahí que ella está aconsejando, también orientando para que la discusión no se vaya a salir de los marcos o los cánones que nosotros esperamos. Recordemos que detrás de todo esto hay una rúbrica, hay un aprendizaje esperado, hay una finalidad en sí mismo, y de eso no podemos perder el foco. El programa lo dice, ¿no? O sea, todos conocemos cómo se construye el programa. Por lo tanto, el profesor tiene que tener una guía en la discusión, porque a veces la discusión puede ir por un lado distinto a lo que nosotros esperamos de acuerdo al aprendizaje esperado. Perdón. Disculpen la pasión de la exposición, pero la verdad es que si ustedes se fijan en esa foto, digamos, este es un video, pero si ustedes vieran el video, sí, con la pasión, con el interés que discuten los chiquillos, casi... En este particularmente, en que está esa fotografía, ¿cierto? Con los alumnos, ¿te recuerdas? En fin, Miguel participábamos los dos, digamos, él tomando nota, en fin, viendo cómo se iba implementando el caso. Casi era una epifanía así de enseñanza. Ya era como lo soñado, lo logramos en pequeños grupos, ¿ya? Y por eso queremos transmitirle eso, o sea, la importancia y lo entretenido que puede resultar, y además didácticamente y además para el profesor. En fin, eso quería acotar. ¿Sí? Gracias, Gloria. Sí, efectivamente, esa dinámica de la discusión es lo que nos interesa, porque generalmente lo que va a generar aquí, mira, si podemos ver un poquito la presentación anterior. Permiso. La fotografía que tiene usted acá, observen este punto. Eso es una discusión real, una discusión técnica. ¿Y sabe qué es lo interesante de la discusión técnica? Y eso no cabe duda. Que cuando nosotros mismos, cuando con un profesional que tiene que ser la misma experiencia, tenemos diferencias técnicas. Por lo tanto, la esencia del argumento es fundamental. La convicción de lo que digo es fundamental, que son las competencias transversales que tenemos que nosotros llevar a la práctica como profesionales. Por lo tanto, aquí empezamos a construir una acción propia del método. Una condición propia de generar competencias profesionales, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Vamos a la siguiente, Gloria. Entonces, miren los rostros. Si son rostros de convicción, te oigo, el rostro lo dice, la expresión lo dice. Te estoy dando un argumento, un énfasis, una entonación a lo que te quiero decir. O sea, este es un poco más autocrático. Si ustedes fijan como, te estoy diciendo lo que es, o lo que yo pienso. Sí, bueno. Fíjense la dinámica de eso. Entonces, pero el profesor, que es guía en esto, estamos desarrollando incluso un espacio de convivencia que es fundamental en el aula. El placer de entender y de lo que tiene que ver con mi profesión. Finalmente, cuando este espacio de discusión finaliza, viene lo que se denomina la exposición final o plenario, ¿cierto? O digamos que la exposición final, o sea, una exposición donde el alumno, no siquiera es final, digamos que es la penúltima parte, donde el alumno, fíjense, en este caso se hizo con papelógrafo, donde el grupo llega a acuerdos, saca los puntos irrelevantes y dice cuál es la propuesta que debiese desarrollar esta empresa de acuerdo a esta pregunta detonante. Y dan un conjunto de argumentos, tanto para asignaturas técnicas. Lo interesante hubiese sido haber visto lo otro, pero el tiempo es acotado, por lo tanto tenemos que lo generalizar. Pero ellos dan los argumentos. Hay uno que en este caso expone, poner puesto es todo o un grupo de ellos, pero en este caso expone un grupo, o expone un solo integrante sobre las conclusiones de lo que llegó el grupo. Por lo tanto, fíjense que para llegar a esa conclusión es porque llegaron a acuerdos. Hay un acuerdo construido y que se fue construyendo en el grupo. Y no solo, como son diferentes grupos, no todos llegan a la misma tipo de respuesta, llegan a respuestas distintas con argumentos válidos y con proyecciones de resultados quizás similares, pero con un argumento distinto y con un método distinto. Ahora, ese papelito craft
fue súper importante, ¿ah? Fue lo que nos ocurrió, porque nosotros no tenemos pizarras por todos lados, digamos. ¿Ah? Tenemos la pizarra y generalmente se dejan, el método exige dejar todos los datos duros del caso siempre puestos en la pizarra, no borrar. No podemos, como en otras clases, ¿cierto?, que uno va borrando y va poniendo. No, acá se deja durante todo el caso la pizarra completa, ¿ya? Con todos los datos duros del caso recopilados desde los mismos alumnos, ¿cierto? Entonces cada uno pone y pega su papelito craft con su argumentación, con su solución y se discute, ya se discute a través de los grupos. Así que salva bastante el papelito craft, ¿ya? Y a los alumnos especialmente les gusta el entusiasmo, estar pegando su papel, se paran. Y el desarrollo de la lectoescritura. Exacto, y tienen que escribir, porque yo creo que ligeritos van a estar sin dedos, porque la verdad es que con el computador, o un dedo, dos dedos, no sé, pero ¿cierto? Tienen que escribir, ¿ya? Y tienen que preguntar si es con B corta, con B larga, se urgen, porque tiene que estar bien escrito, en fin. Pero el papel es una buena técnica, ¿ya? Bien. ¿Continúo? Sí. Bien, aquí tenemos, a diferencia del caso anterior, aquí hay dos expositoras, ¿sí? Nosotros las conocemos, una es Stephanie y la otra es Francisca, ¿sí? Que están al lado izquierdo. Ellos son los dos expositores que están desarrollando, por lo tanto hay un complemento también entre ellos. Se pone, pongamos los dos, pone uno solo, de acuerdo a veces el liderazgo que se va formando en el grupo. Por lo tanto también se van reconociendo debilidades y fortalezas entre ellos. Ya. Y por lo tanto, y la parte derecha sigue el proceso de discusión. Vamos a hacer finalmente, cuando se han hecho todas las posiciones, viene el cierre. Porque como es un caso real, esa pregunta tiene una respuesta real. Hay un epílogo que uno le comenta al alumno. Te lo dejo a ti, ¿sí? Gloria, tú quieres. Hay un epílogo. Entonces se le comenta y el alumno entonces tiene una retroalimentación. ¿Ya? Y a la vez ellos dan otra retroalimentación y no hay casos buenos ni malos, depende, ¿cierto?, para efectos de la evaluación, porque hay una rúbrica propuesta aquí, que no la vamos a ver ahora, pero está propuesta y para quien la necesite, es cosa que nos escriba, nosotros se la mandamos, es muy general para aplicar sobre un caso, ¿cierto? Y hay una serie de productos también, como planeación de un curso usando casos, como parte uno eligiendo una asignatura determinada, tiene que ver con su aprendizaje esperado y lo que uno quiere lograr. Esa es la etapa previa por la cual uno tiene que partir para poder seleccionar como docente un caso que le pueda servir en una asignatura determinada. Y luego están los resultados, Miguel. Sí, claro. Sobre todo la encuesta. Bueno, particularmente los resultados que nosotros hemos hablado son más bien cualitativos, ¿sí? Apoyados obviamente con datos estadísticos. Mejor pasamos al tiro a la gráfica. El grupo de superior es el grupo que está fuera de control, que era un colega que estaban haciendo la misma asignatura, ¿sí?, pero que no estaba bajo este método. Y obviamente en este caso otro grupo que es de control, que era el que lo estaba trabajando con nosotros. Aquí lo relevante no es precisamente, ambos representan o ambos tienen la variable interés, me hace querer saber más sobre la materia. En ambos tienen un alto nivel. Pero aquí lo interesante es en el segundo gráfico, que dice, me hace pensar. O sea, aquí, vuelve a insistir, aquí el profesor entregó los contenidos, sin duda que los entregó, pero la variable relevante es que el centro del conocimiento está en el alumno. El alumno tiene que pensar, tiene que ser reflexivo, porque en la práctica y la realidad no vamos a estar nosotros. Ellos van a tener que resolver el problema. Y en esencia logramos, me hace pensar. Eso sí que es relevante. Los resultados finales. Obviamente, promedio de nota del curso. No sé si se fijan en la parte superior. Promedio de nota del curso, asistencia, aprobación. Promedio de nota del curso favorece mucho. ¿Por qué? Porque el centro ya no está en la memoria, está en mi capacidad reflexiva. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Segundo, asistencia. Nosotros tenemos un nivel de asistencia sobre el 75% en todos los casos, excepto en el caso de asistencia, no, está un poco más bajo, pero tiene un nivel de asistencia alto. Recordemos que abajo salen los parámetros, nacional, sede, proyecto. Y en el nivel de aprobación, obviamente la mayoría aprueba, llegando sobre el 90%. Eso es importante. Este es la otra, ¿cierto? La otra, emprendimiento. Emprendimiento. El anterior era finanzas. En el emprendimiento, los parámetros, si ustedes observan, tenemos ahí sede a nivel nacional. Lo que tenemos nosotros a la izquierda, en este caso de estos gráficos de bigote, de cajón,
claramente nos representa y nos señala que los rendimientos, en el primer caso, promedio de nota, también es positivo para emprendimiento, que es una asignatura que quizás es más blanda, pero sigue siendo positivo. Y sin embargo tiene una nota un poquito más baja que Finanzas 2, que es más de ingeniería dura, ¿sí? O sea, para que se den cuenta que quizás aquellos que son teóricos, que obviamente a los alumnos les va mejor, en este caso, pondera un poco más los promedios, ¿sí? Para aquellos que son de ingeniería dura, como el caso de Finanzas 2. Asistencia, también mejora la asistencia y también la aprobación también tiene un resultado mucho más positivo. Entonces, logramos varios parámetros. Compromiso en la asistencia a la asignatura, compromiso, por otro lado, de tener mejor rendimiento, y por cierto, es lo que de alguna forma tenemos que lograr con nuestros alumnos. Pero en esencia, más allá de estos resultados, que yo no sé tan importante se puede hacer el promedio de nota, la asistencia o la aprobación, es que logramos una esencia importante. Y aquí quiero hacer un hincapié en algo. Es esto. Me hace pensar, centrado en el alumno. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando hacemos estas pruebas con alternativas, términos pareados, verdadero y falso, un desarrollo? Yo espero una respuesta. Nosotros hemos hecho que nuestros alumnos sean recipientes de información, pero ¿cuándo los hacemos pensar y ser reflexivos? En esencia eso es lo que buscamos, y eso lo conversamos en algún momento con Gloria hace un par de días atrás, que tiene mucho que ver, ustedes se recuerdan a Humberto Maturana, ¿no? Y no quiero entrar en sus métodos, pero cuando Humberto Maturana hablaba del árbol del conocimiento y hablaba de la autopoiesis y finalmente termina con el fenómeno de la matrística, en la cual dice, la esencia de la educación es generar placer y generar convivencia en el aula. Porque cuando generamos eso, generamos estímulo. Y cuando generamos el estímulo en esencia, obviamente es placentero aprender. Pero pensar que el profesor se convierte en un verdadero monarca en clase, lo que yo digo, lo que yo establezco, lo que yo estoy diciendo es lo correcto, es caer en la duda misma. Nosotros tenemos que hacer que nuestros alumnos duden incluso de lo que nosotros proyectamos o lo que nosotros enseñamos, sino que sean reflexivos. Porque finalmente la esencia en lo laboral, ¿cuántos de nosotros tenemos discusiones técnicas con cuántos colegas que saben lo mismo, que pasaron la misma asignatura nuestra y tenemos discusiones y diferencias técnicas? Por lo tanto, en esencia tenemos que reconocer nosotros mismos que también podemos estar equivocados en lo que estamos enseñando. Y tenemos que generar la esencia en el alumno. No sé, Gloria. Sí, y para terminar, como docentes, ¿cierto? Como pares, con la mayoría de ustedes, recomendamos ampliamente el método de enseñanza-aprendizaje. Implementenlo, estamos a disposición, digamos, para cualquier duda. Seguramente sale en el librito, sale en nuestro mail, etcétera. Nos pueden contactar y felices de poder apoyarlos. Es un método, yo creo que, tal como dice Miguel, que permite absolutamente, ¿cierto?, el análisis y la construcción del conocimiento por parte directamente del alumno. ¿Ya? Y el alumno se siente altamente motivado, es lo que hemos rescatado nosotros del método, y hemos rescatado esa pasión y esa motivación en ellos, ¿cierto? Al participar con nosotros como docentes, digamos, en la implementación de un caso. Eso. ¿Tenemos para hacer preguntas? Hola, felicitaciones muchachos, orgulloso de ser de Santiago Sur, excelente su presentación. Me contrataron para que dijera eso, así que no. Estimado Miguel, te quiero hacer dos preguntas un poco más del área mía, que soy más matemático, un poco más estadístico. Las diferencias que se presentaron ahí, primero, son estadísticamente significativas, y segundo, la variable ahí, profesor, no está controlada, porque por lo que entendí en la presentación, uno de los profesores, en este caso Gloria o Miguel, aplicaron método de caso y los otros cursos no aplicaron método de caso, pero están aplicados con otro profesor. Claro. Entonces hay una variable que no estaría controlada. Entonces, claro, quisiera que me pudiera responder esas dos preguntas. Gracias. Gracias por la pregunta, Patricio. Básicamente, nosotros trabajamos con un 95% de confianza y un 3% de error, para contextualizar el proceso de muestreo, ¿sí? Por lo tanto, tuvimos un margen bastante representativo. Sin embargo, lo que tú planteas es un factor relevante, que no era el mismo profesor que estaba haciendo las dos condiciones
cualitativamente para hacer un análisis un poco más cualitativo, en definitiva. Pero claramente eso tiene que ver con que el método tampoco no te permite. Recordemos que nosotros como docentes optamos o nos entrega la asignatura que corresponde y si hubiésemos podido haber hecho eso, hubiese sido lo ideal, pero en este caso que eran asignaturas de Gloria, Gloria era la asignatura que tenía, por consecuencia no pudimos haber hecho ese contraste y hubiese sido lo ideal, pero eso sin duda que es una tarea para lo que viene, en definitiva, pero por lo menos vamos avanzando en los resultados, en ese aspecto es lo que te podría responder. Buenos días, colegas, también Santiago Sur. A ver, yo me voy a ir a lo más básico. A mí me gustaría, por ejemplo, implementar este sistema, esta estrategia. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas o los supuestos básicos para no meter las patas? La idea. A ver, lo primero, ¿cierto?, es seleccionar, ¿ya? Seleccionar el caso, ¿ya? Estar seguro, digamos, la asignatura, ¿ya? Tener clara la asignatura, el descriptor, ¿cierto?, el aprendizaje que tú quieras lograr, ¿ya? Y eso, contrastarlo con la base de casos, ¿ya? No sé qué asignaturas haces tú, ¿de qué área eres? Insectos. Todavía no tenemos casos de insectos, ¿ya? Pero sí, lo principal es la asignatura, el descriptor, los aprendizajes esperados, ¿cierto? Y buscar un caso, ¿cierto? Porque cada caso, en el SIC y los casos que construimos, estos 9 casos en nuestra pequeña base, ¿ya?, actual, tienen notas de enseñanza, ¿ya? Y ahí están descritos para qué asignaturas pueden servir los casos, ¿cierto? Para qué áreas podrían servir temas relacionados, los aprendizajes esperados, ¿ya? Entonces, a través de la nota de enseñanza de los casos, tú, ¿cierto?, lo asocias a un determinado aprendizaje. En general, depende de la asignatura y depende de la expertise. Yo creo que aplicando un caso por semestre para partir, ¿ya? Porque no es menor, es una técnica que hay que aprenderla, ¿ya? Recién a través de la sede se están haciendo cursos, ¿ya? Pero bien básico, ¿ya? Está del área nuestra, digamos, porque el centro de casos de INACAP es del área de Administración y Negocio, ¿cierto? Y está Rodrigo Villalobos haciendo las clases, ¿ya? En distintas sedes, ¿ya? Pero que no son muy prácticas, ¿ya? Todavía falta materia, falta en eso. ¿Ya? Sin embargo, nos piden, ¿cierto?, como método de enseñanza-aprendizaje, lo que más figura en la asignatura es el método de caso, ¿ya? Hay una inconsistencia en ello y por eso quisimos trabajar en eso. Pero ese es el punto de partida.